Hola, ¿cómo están? Varios temas sobre la agenda de la 17ª cumbre del Grupo BRICS Plus que va a sesionar en Río de Janeiro en medio de todos los desafíos globales. Hoy en el mapa vamos a analizar todo este alcance cuando vamos a llevar este tema a Brasil y la cumbre de los BRICS. Hoy con nuestros invitados. Así iniciamos. Vamos a desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves que forman parte también de este encuentro. Brasil acoge esta 17ª cumbre del Grupo BRICS Plus. Identificamos en nuestro mapa mundi esta nación suramericana con los colores de su bandera. Se desarrolla esta 17ª cumbre de los BRICS en Río de Janeiro, en el Museo de Arte Moderno. Y también será parte de este encuentro que reunirá a los 11 países miembros. Del 6 al 7 de julio, Brasil, China, Rusia, India, Sudáfrica, Indonesia, Irán, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Además de contar con los países asociados, Malasia, Tailandia, Belarus, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Uzbekistán, Uganda y Nigeria. Brasil, recordemos que ejerce la presidencia pro tempore del grupo desde el 1 de enero y ha establecido como prioridades la cooperación en el sur global para una gobernanza más inclusiva y sostenible. Además, propone centrarse en áreas como la cooperación sanitaria mundial, comercio, inversión y finanzas, cambio climatológico, gobernanza de inteligencia artificial, arquitectura multilateral de paz, seguridad y desarrollo, institucionalidad del BRICS Plus dentro de esta agenda amplia que ya ha sido también socializada. Se espera que los líderes discutan la creación también de una infraestructura de pagos alternativos, como el BRICS Pay, sí, una moneda propia, y temas relacionados con el acuerdo de reserva contingente que buscará posicionar a los BRICS Plus como interlocutores estructurales de los países en desarrollo, sin buscar sustituir el sistema global actual, sino coexistir en medio de este mundo multipolar. Sumemos más datos a nuestro mapa. Una cumbre que además contará con alrededor de 4.000 participantes de 37 países. Cerrará el año de la presidencia de Brasil. El gobierno de Luis Ignacio Lula Silva ha decidido movilizar a 20.000 militares junto también al despliegue para garantizar la seguridad. Tiene que ver esto por mar, tierra y aire. Se sabe también que el grupo BRICS Plus ya representa el 46% de la población mundial, el 27% del PIB global y el 72% de las reservas conocidas de tierras raras. Estamos hablando de un 43.6% de la producción mundial de petróleo, el 36% de la producción mundial de gas natural y el 78.2% de la producción global de carbón. Esto sumado, por supuesto, a todas estas estrategias que se ha trazado y que van a ser debatidas en esta cumbre. De esto y más vamos a hablar con nuestros invitados. Nos acompaña para analizar este escenario desde Brasil, Breno Altman, quien está junto a nosotros, director de Opera Mundi. Qué gusto tenerlo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido. Gracias por la invitación, un honor estar acá con ustedes otra vez. Breno, partamos por el principio. Son varios temas que están en agenda, pero que sin lugar a dudas centrará mucho la atención en esta moneda única que pretende llevar adelante este grupo en expansión y que además le podría hacer muy bien frente al dólar y al euro, tomando en cuenta también los desafíos globales que enfrenta el planeta, una de ellas las imposiciones que vienen desde la administración de Trump. Empecemos por allí, ¿te parece? Mira, yo creo que se avanza en la dirección no exactamente de una moneda única, pero de una moneda común. O sea, no sería una moneda que reemplazaría monedas nacionales, pero una moneda a través de la cual los países podrían hacer transacciones comerciales y financieras sin pasar por el dólar. Popularmente se conoce eso como la desdolarización de las transiciones corrientes entre los países del BRICS. Los países no sería, digamos, como ocurre en la Unión Europea, en la cual los países tenían una moneda nacional y la reemplazaron por una moneda única. En ese caso, se habla de una moneda común. Yo creo que se ha avanzado un poco en los últimos años y creo que hay disposición de se avanzar más rápidamente en el seno de los países del BRICS. Pero hay obstáculos que tienen que ser ultrapasados.
¿no? Es una operación que estamos hablando de países que tienen economías muy diferentes en términos de escala, en términos de relación con el mercado financiero mundial, en términos de relación incluso con el dólar. Entonces, ese proceso de adaptación es un proceso que hay que prepararlo, no es un proceso automático, es un proceso que tarda un tiempo para generar todos los instrumentos de parametrización del funcionamiento de una moneda común. Pero lo fundamental yo creo que es la voluntad de establecer esa condición, o sea, ampliar las transacciones comerciales y financieras del bloque sin pasar por el dólar. Eso representaría un fortalecimiento de las economías nacionales de los países del BRICS y seguro una pérdida gradual de hegemonía del dólar de Estados Unidos. Para que este cometido se materialice, Breno, también tendrán los países en medio de estos desafíos de alguna manera impulsar ese intercambio de tecnologías, porque estamos hablando de un comercio que prácticamente podría impulsar aún más al que ya se tiene en monedas locales, principalmente destacando la participación, por supuesto, de China y de Rusia. Mira, yo creo que hay tres frentes fundamentales para la desdolarización. Hay un frente tecnológico, hay un frente comercial, hay un frente financiero. En el términos del frente financiero, se necesita un fortalecimiento del banco del BRICS, del NDB, que es su nombre oficial, el nuevo Banco de Desarrollo, pero el acrónimo en inglés es the New Development Bank, el NDB, o que toda la gente lo conoce como el Banco del BRICS. O sea, necesita que el Banco del BRICS sea capaz de ofrecer a los países condiciones financieras amplias para que se pueda hacer funcionar los mecanismos comerciales que dependen evidentemente de crédito, ¿no? Entonces eso es muy importante, el fortalecimiento del NDB, como ha dicho la presidenta del banco, Dilma Rousseff, en la reunión del banco que ocurrió hoy por la mañana en Río de Janeiro. Hay un frente tecnológico, claro, tanto en términos generales para el desarrollo de las economías, cuanto también para que se pueda tener un sistema de troca de cambios comerciales y financieros sin pasar por el dólar. La tecnología en eso es fundamental para que los sistemas puedan estar armonizados y funcionando con alto grado de tecnología. Y claro, el tema comercial, o sea, es necesario desarrollar en el interior del bloque relaciones comerciales menos desiguales que las relaciones que tenemos hoy en el mundo. No se puede generar en el interior del BRICS esas relaciones de tipo neocolonial, donde hay países que exportan commodities, que exportan productos de la agricultura o de la ganadería, o que exportan minerales e importan productos industrializados. Hay que establecer reglas comerciales en el interior del bloque que permitan a los países se industrializar, que los países más retrasados, que son más dependientes de la ganadería, de la agricultura, de la minería, que esos países puedan industrializarse. Eso es también fundamental. Entonces yo creo que esas tres frentes que están en la agenda del BRICS, pero que esas tres frentes son fundamentales para que se pueda efectivamente caminar en dirección a la desdolarización o a la moneda común, como hemos hablado hace poco. Esta es una clave muy importante que forma parte también del debate que van a sostener los países miembros y países asociados del BRICS Plus. Lo que dice Breno Altman marca un punto de inflexión, una otra cara de la moneda en medio de las disputas globales y en medio también de la estrategia que hoy se traza la administración de Trump, que también trata de golpear las economías del mundo cambiando las reglas y pasando por encima del Organismo Mundial del Comercio, que poco se ha pronunciado, por cierto, dentro de su plan, que pretende nuevamente revitalizar de las famosas sanciones, o como él le llama, una competencia de la implementación también de aranceles recíprocos. De esto y más hablaremos al volver. Gracias, Breno, por tu tiempo y tu análisis para nuestros televidentes. Y lo hacemos revisando nuestra escala.
Esta vez a través del portal web de nuestra multiplataforma informativa Telesur, que está reseñando así. Brasil destaca logros también dentro de la profundización de la cooperación con China, el Partido Comunista de China, y llama a profundizar la cooperación con el gigante asiático y el sur global. En una entrevista concedida a esta agencia aliada de Telesur, Xinhua, con motivo del 104 aniversario de la fundación del Partido Comunista de China, también se ha trazado algunos paralelismos entre las trayectorias seguidas por los partidos comunistas de China y Brasil, fundados ambos en la primera mitad del siglo XX. Al destacar los logros recientes del país asiático, la ministra también apuntaba que China ha sido capaz de tocar grandes proyectos como la mayor red ferroviaria de alta velocidad del mundo, la iniciativa de la Franja Ruta de la Seda. Ha hecho que China también este 2025, agregando que actualmente el desarrollo económico se apoya en plataformas del Big Data, el 5G, inteligencia artificial, citando datos inclusive del FMI. Santos, se refiere a la ministra, destacó que China es la segunda mayor economía del mundo en términos nominales y la primera por paridad de poder adquisitivo. También lidera sectores estratégicos en vehículos eléctricos, así como otras tecnologías, contando con las mayores reservas internacionales del mundo. En resumen, ¿qué quiere decir esta noticia para nuestros televidentes? Que el salto cualitativo y cuantitativo que ha dado el gigante asiático en materia de tecnología sirve de base fundamental. Es una de las herramientas que nos decía Bruno Alman, que constituyen en el fortalecimiento del Banco del Desarrollo, otro de los temas de agenda también para la creación de esta moneda común del BRICS Plus, para dejar de lado la utilización del dólar y también del euro. Y esto podría incrementar también la balanza comercial de los países miembros. De esto y más hablamos al volver. Vamos a sumar también otro elemento para el análisis a través de la fotografía. El que ven en sus pantallas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya ha advertido que enviará cartas a sus socios comerciales con las nuevas tarifas arancelarias que planea imponer su administración a partir del 9 de julio. Si esa es la fecha tope para estas negociaciones que van a finalizar, advertía Trump, que si sus socios comerciales no llegan a un acuerdo con su gestión, pues les va a imponer impuestos aduanales unilateralmente. Hay que recordar que el pasado 2 de abril el presidente de los Estados Unidos hacía pública una lista de aranceles, ustedes recuerdan, esos aranceles recíprocos elevados. Luego, sin embargo, retrocedió en la medida estableciendo un plazo de 90 días, una prórroga para negociar, y fijaba una tasa general del 10% a otros países, que permanecería vigente mientras tuviese lugar estas eventuales conversaciones. Aunque se han alcanzado pactos con países como Reino Unido, Vietnam, y se ha logrado inclusive una parcial tregua con el gigante asiático, pues las negociaciones con Japón también todavía están en pleno desarrollo, así como con el viejo continente europeo. Analicemos este escenario, que también se convierte en otro desafío en el medio del desarrollo de esta 17ª cumbre del BRICS Plus. Fernando Estensoro nos acompaña en directo desde Chile, analista internacional a quien recibimos en el mapa. Fernando, qué gusto tenerte en Telesur, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto siempre, Paola, de conversar con ustedes. Gracias, Fernando. El presidente Trump decía que ya está listo para notificar que ya se implementarán a partir del 9 de julio, pues estos aranceles que había dado a conocer de manera amplia, inclusive a países que ni siquiera tienen población. Pero lo cierto es que esto también se convierte o no en un contrapeso, y de esto quiero conversar contigo. El BRICS Plus ha trazado también una agenda amplia. Por un lado hablan de una moneda común, pero también al mismo tiempo de seguir realizando intercambios en monedas locales. Inclusive la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no está
descartando la posibilidad de ampliar sus lazos comerciales con otros países que no sea solamente Estados Unidos, siendo, reitero, el principal socio comercial de México. ¿Qué representa esto en temas de seguridad económica y jurídica cuando hablamos de inversiones y de comercio internacional? Bueno, yo creo que Estados Unidos lo único que está haciendo es está aislando progresivamente del resto del mundo, incluso de sus socios estratégicos. Y frente a esa situación, indudablemente que los BRICS y mercados tan grandes como el de China empiezan a transformarse en interesantes alternativas para el resto del planeta, para mantener un comercio multilateral, para mantener un intercambio sano entre los países. Entonces yo creo que aquí lo que estamos viendo es un proceso, ¿ya?, que cada día se acentúa más. Es un proceso en cambio en la estructura mundial del comercio, no solamente el comercio, sino del poder mundial. Ahora, indudablemente, insisto, esto es un proceso, no ocurre de la noche a la mañana, son procesos largos, pero si uno se remonta hace un par de años atrás, cuando los primeros países como Rusia, por ejemplo, una vez que fue bloqueado por Occidente a raíz del conflicto en Ucrania, empieza a intercambiar su comercio con China en monedas locales, en rublos y en yuanes. Hemos visto que se han ido sumando otros países y han ido de una u otra forma profundizando esta tendencia. Indudablemente todavía el dólar sigue siendo la moneda dominante del intercambio comercial internacional, pero lo interesante es que ya vemos que existe una tendencia a comerciar en monedas locales, y esta tendencia poco a poco va creciendo y va aumentando. Así que yo creo que ese proceso ya es indetenible, ¿ya? No es reversible. Yo creo que lo que vamos a ir viendo con el tiempo, y quizás mucho más rápido de lo que esperamos, es que el predominio del dólar como moneda del comercio internacional va a ir cediendo aceleradamente. Por cierto, como te digo, no está ocurriendo de la noche a la mañana, pero vamos hacia allá de manera, a mi juicio, indetenible. Y en medio de este contexto que nos relata Fernando Estensoro, hay que tomar en cuenta también otro antecedente. Ayer la Cámara de Representantes aprobaba este proyecto de ley fiscal, recursos que además superan para el tema de defensa, fortalecer el ICE, la frontera o la seguridad fronteriza, etcétera. Es decir, Trump está endeudándose, ya tiene una deuda pública de más de 36, escúchese bien, billones de dólares. Con esto podría incrementarse en un 120%, superando fácilmente los 45 billones de dólares. Un país que además tiene problemas ya de camino a una recesión. ¿Contaba Trump con estos aranceles impuestos a otros países que parece que las naciones van a decidir otro rumbo, que ya no sea Estados Unidos en este aislamiento que tú nos estableces, Fernando? ¿Qué impacto podría generar para ese país y para la administración de Trump? Bueno, la estrategia de los aranceles, Trump la viene diseñando desde su primer gobierno, y también lo planteó en la campaña, y ahora la está implementando. ¿Por qué? En el fondo lo que necesita Trump es recaudar dinero, porque él además, como tú lo señalas, está bajando los impuestos. Y es la clase más rica la que más se beneficia en Estados Unidos con esta baja de impuestos. Entonces, en su forma de pensar, en su forma de ver las cosas, cree que aumentando los aranceles va a poder recaudar fondos sobre la base de que el Estado, al tener menos impuestos, sigue empobreciéndose y, como tú dices, endeudándose. Pero más allá de que le funcione o no le funcione la estrategia de Trump de aranceles, la señal que él le está dando al mundo es muy clara. Por eso, en el fondo, Estados Unidos
siempre se jactó de tener poder blando, o sea, que todo el mundo quería imitar su modelo político, económico, su suerte de campeón del multilateralismo, etc. Bueno, ese poder blando está cayéndose a pedazos aceleradamente. Estados Unidos ya ni siquiera es confiable para sus socios estratégicos. Japón tiene en este minuto una discusión muy fuerte con Estados Unidos. No le está aceptando una de las exigencias arancelarias que le está poniendo Trump. Incluso Japón y Corea del Sur están mirando a China. Hoy día China aparece como el gran campeón de la defensa del mercado multilateral del mundo. Aparece como la gran alternativa, ¿no es cierto?, a poner las reglas o a dirigir un proceso de reglas del mercado mundial, porque además es el segundo mercado del planeta. Estados Unidos es el principal mercado del mundo en cuanto a importaciones, pero el segundo mercado del planeta es China, y además que China tiene una enorme capacidad para crecer. El mercado interno de China, a eso me refiero. En cambio, Estados Unidos está colapsado. Estados Unidos no puede seguir creciendo. Y por eso que Donald Trump está tomando estas medidas que en el fondo está buscando proteger al mercado interno estadounidense. Pero con eso lo hace cada vez menos competitivo y cada vez menos atractivo para los grandes, para el resto de los países, ¿no es cierto?, que buscan vender sus productos en el mercado estadounidense. Entonces, ¿qué pasa con el resto del mundo? Empiezan a buscar formas y mercados alternativos. Y en ese sentido, yo creo que lo que está haciendo Trump puede ser que le dé resultado en el corto plazo, pero en el mediano plazo lo único que va a hacer es aumentar aún más el aislamiento estadounidense. Indudablemente esto trae también consecuencias geopolíticas, porque Estados Unidos sabe que está en un proceso de declinación de su poder hegemónico. Y eso también lo lleva a ponerse cada vez más agresivo, cada vez más violento en el sistema internacional. Y junto con defender el mercado multilateral, como lo están haciendo los BRICS, como lo está haciendo China, también hay que defender la solución pacífica de las controversias y los conflictos. Porque los que están empezando a buscar soluciones militares es precisamente Estados Unidos y los halcones que apoyan el establishment del poder estadounidense. Justamente por todo lo que nos reseña Fernando Estenssoro, siempre se ha propuesto que en medio de estos conflictos globales sea la voz del BRICS Plus el que tenga hoy la alternativa de esa resolución de conflictos, y no solamente la búsqueda de nuevos nichos de comercio, sino también de sistemas. A ello viene el nacimiento de esta Organización Internacional de Mediaciones, que hoy tiene su sede en Hong Kong, quedando prácticamente obsoleta Naciones Unidas. Todo un sistema que le ha fallado al planeta y que no logra regular las imposiciones que vienen, por ejemplo, como de la administración de Donald Trump. Como siempre, Fernando, gracias por tu tiempo y compartir tu análisis con nuestros televidentes. Nosotros finalizamos el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Sur global. La 17ª cumbre de los BRICS Plus apuesta por el fortalecimiento del sur global y la cooperación para una gobernanza más inclusiva y sostenible, con una expansión que consolida al grupo como una de las fuerzas geoeconómicas y políticas a gran escala, con más del 45% de la población mundial y un Producto Interno Bruto conjunto que ya supera el del G7 en términos de paridad de poder y también adquisitivo. Y el Banco del Desarrollo también será clave para esto. 2. Moneda común. La iniciativa de esta moneda común de los BRICS Plus se enfrenta a una serie de retos, entre ellos reforzar la cooperación tecnológica y armonizar las políticas y legislaciones financieras. Podría convertirse también en ese tercer medio de pago transfronterizo más importante después del dólar y del euro. 3. Sin Estados Unidos. Pese a la política de Trump de aplicar mayores aranceles y seguir con su política de confrontación, los BRICS Plus se convierten en esa alternativa a gran escala, no solo por la seguridad que esto podría conllevar para esas relaciones comerciales entre los países, incluso México, que no forma parte, pero que va a asistir a esta cumbre como país observador, está convencida que debe ampliar su espectro de colaboración y no quedarse centrado solo en los Estados Unidos. Ahí fundamental el peso de China y también de Rusia.
Soy Paola Pérez y nos vemos en una próxima edición del Mapa.